A ver ahí. Pero no me escuchan, ¿verdad? Ahí ya me escuchan. Ya. Bien. ¿Quién sabe qué suceda? El hecho es que de pronto se meten los diablitos de la red que seguramente se enojan por todo lo que estamos explicando. Entonces, repito, los 4 conceptos con los cuales Santo Tomás termina este glorioso capítulo. Estas 4 cosas: conocimiento, rectitud, firmeza y moderación, son los 4 principios o acciones virtuosas, ¿sí?, que necesariamente nos van a conducir finalmente al conocimiento y a la posesión de nuestro destino final. Y aquí nos da Santo Tomás 3 palabrejas que les voy a pedir que se aprendan. Son palabras en griego. La primera es eubulia. E-V-U-L-I-A. Eubulia. ¿Sí? Que significa la virtud del buen consejo. Escuchar el buen consejo que nos da nuestra conciencia. No lo hagas. Apresúrate a hacerlo. Modérate en tu decisión. Baja el tono de voz. Sé empático. Pide perdón. Restituye. Eso es es la virtud de la eubulia. Pero hay otra palabreja también griega, que es la sinesis. ¿Sí? ¿Qué significa sinesis? Es la firmeza en las convicciones. ¿Sí? Y finalmente el gnome, o gnomen, mediante el cual el hombre juzga correctamente, el juicio correcto. ¿Sí? Pero por la prudencia, la razón sabe prever bien, como ahí mismo se dice. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver de manera más amplia las 8 virtudes de la prudencia. Así nos igualaremos en temática con el grupo lunes, porque en el grupo lunes justamente me quedé ahí. Cuando íbamos a comenzar a ver las 8 virtudes derivadas de la prudencia. Acabo nada más de presentar 3 y además puedo profundizar un poquito en ellas. El egnome o el eugnome consiste en saber aplicar, ya lo dije, lo repito, el juicio de lo bueno y de lo justo, pero ¿cuándo? En la acción práctica. El gnome no es una teoría. El gnome es la aplicación práctica de saber aplicar lo juicioso, lo correcto y lo justo en el momento de la acción. ¿Qué tanto es para acá? ¿Qué tanto es para aquí? ¿Qué tanto es para allá? Es el gnome. La perspicacia, que es la cinesis o claridad y rapidez para penetrar en las cosas y, ojo, en las razones para obrar. Y como ya lo dije, el buen consejo, que es la rectitud de la deliberación interior, que acompaña a todo acto prudente. Termino con una brevísima reseña sobre algo maravilloso. Nos extenderíamos mucho, lo haré en otra sesión, si habláramos de las virtudes de Sócrates, de las virtudes de Platón o de Aristóteles. Me voy a un mundo que es el mundo romano, que era más difícil que produjera personas virtuosas, dado que era la nación más poderosa de la tierra, ¿sí? Y que este señor al que me voy a referir vivió... Por favor, silencio. Por favor, apaguen sus micrófonos, Angélica. Que vivió en el año 106 a.C. al 46 después de Cristo, político, escritor, orador y filósofo romano. Fíjense lo que hizo este hombre. Defendió en sus escritos supremos los principios morales tan importantes como la existencia de un solo Dios, conste, antes de Cristo. Él no recibió, como ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón, el tesoro de la revelación cristiana, pero por el solo uso de su inteligencia llegó a conocer la existencia del Dios único, la existencia de un Dios providente, la existencia de la libertad, del libre albedrío, y algo formidable, la inmortalidad del alma. ¿Sí? Marco Tulio Cicerón llegó a conocer y a escribir
sobre la inmortalidad del alma y sobre la existencia de la ley natural. Sus aportaciones fueron tan formidables que se puede decir que el derecho romano, que se basa en lo que se conoce con el nombre de ius naturalis, se la debemos en gran medida a este santo, no canonizado, pero santo de la antigüedad romana, Marco Tulio Cicerón. Lo cual nos deja a nosotros una menuda tarea. Si nosotros, conclusión de esta sesión, si nosotros sí conocemos el formidable tesoro de la revelación, tenemos que ser cuando menos tan humildes en nuestros descubrimientos, en nuestros estudios, en nuestros conceptos, en nuestras acciones, es decir, en nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir y nuestro hacer, cuando menos a la par con Marco Tulio Cicerón. Bien, con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y pasamos, como siempre, a alguna pregunta, comentario, aportación que, como siempre sucede, algunos de ustedes nos quieran hacer. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Solo una pregunta. Ricardo, ¿Cómo se llamaba el filósofo que mencionaba? ¿Bernardo qué? Bernardo Lonergan. Lonergan. L-O-N-G-A-N. Lonergan. L-O-N. Lonergan. Bernard Lonergan. Puedes buscarlo en la red. Tiene un libro formidable que yo ya leí, estudié, que se llama Insight. Se puede traducir como introspección. Es un libro enorme, como de 900 páginas. Los que sean buenos lectores ya pueden comenzar a leerlo para que lo terminen dentro de 3 años. No importa, aunque sea de a poquito en poquito. Bien, a ver, Osvaldo, ¿tú qué quieres preguntar? Mi pregunta es acerca de lo que dijo usted. Dije muchas cosas. Un poquito. Es de sabio cambiar de opinión, ¿verdad? Pero para no entrar en crear hijos inseguros de sí mismos, ¿qué tiene uno que evitar? ¿Cómo tiene uno que formalizar? Es necesario cambiar de opinión, pero en el justo medio. Es decir, como lo dije en mi explicación, primero que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero si llegas a reconocer que te equivocaste, entonces es de sabios cambiar de opinión, porque el conocimiento te permite cambiar de opinión. Por ejemplo, algo en lo que jamás podrás cambiar de opinión, porque no conviene, es en restringir a tus hijos el acceso a cualquier programa de televisión en donde lo que van a ver es sexo, violencia, drogas, alcohol, homosexualidad, desviaciones y toda clase de perversidades. Ahí el no tiene que permanecer firme. No puedes cambiar de opinión ahí. Aunque tu esposa, como ya lo has comentado aquí en el grupo, te manipule y te acuse de autoritario y de cerrado y de anticuaya y de todo eso, tú tienes la obligación de permanecer firme, íntegro en tu convicción, ¿sí? Porque hay hábitos que no tiene uno por qué andar cambiando, salvo cuando el error es evidente y otros que lo podemos hacer ver, ¿sí? Cosa que en tu permanencia en el grupo pues te has dado cuenta de que muchas cosas que hace un año hacías ahora ya no las haces, y cosas que hace un año no hacías ahora ya las haces, ¿o no? Sí. Afirmativo, ¿correcto? ¿Bien? Sí. Continuamos. Adelante. Me pregunté yo a alguien una pregunta, y yo le dije que he aprendido mucho de usted. Y me dijo, ¿y quién es esa persona que tanto admiras? Dice, le digo, no, pues de esa persona yo he aprendido bastante. Y luego me dijo, no, pues le dije algo cómo estoy cambiando mi manera de educar a mis hijos, a enseñarlos, dice. No, pues un hijo cuando está ahí está sentado, la palabra que utilizó él, dijo,
hey, no seas inútil, ponte a hacer las cosas ahora. Así me la... ¿Qué expresión qué expresión, por un lado, tan inútil y por otro lado, perdón por lo que voy a decir, tan estúpida? ¿Sí? No sé quién haya dicho eso, pero decirle a un hijo, estás ahí nada más echado de inútil, es darle la orden de ser un inútil. Sobre todo si es un menor de 15 o de 14. Eso se llama agresión directa, es una descalificación brutal. Sí, ya sé. Espero que Sí, ya eso- nunca lo hayas vuelto a hacer. Eso yo me lo dijo, fui a pedirle un consejo a alguien, a un servidor del Señor A un sacerdote y te dijo esa barrabasada, pues ese señor no estudió ni filosofía, ni psicología, ni teología. Él está bueno para darte la solución, pero no consejos para que eduques a tus hijos. ¿Ah? Zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Él no estudió eso, no sabe eso. ¿Sí? De varias décadas para acá, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra, desgraciadamente, los sacerdotes ya no estudian estas materias que cuando estamos hablando de mi época, cuando yo era chavo, joven, pues eran las materias fundamentales que estudiaban los sacerdotes. Y eran estudios verdaderamente severos, profundos y constantes con relación a los temas que estamos viendo. ¿Okay? Sí. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios, aportaciones, dudas? Adelante, todavía tenemos un ratillo. ¿Quién más quiere participar? A ver, ahora no veo muchos deseos en nadie. Estamos meditando. René. Doctor, gracias, doctor. Buenas noches. Hola, René. Hola, doctor. Quiero, ahora escuché algo que me llamó mucho la atención, un personaje muy... lo miré en un programa de YouTube, pero quería preguntarle, él hablaba de esto, decía que la mente humana se divide en... él dijo, es como un edificio de 3 departamentos, porque la pregunta fue esta, le dijeron, ¿cómo evitar la tentación? Y él respondía de esta manera, decía, mira, la mente es como un edificio de 3 apartamentos, ¿verdad? En un apartamento está lo que podemos llamar inteligencia, razón, y en la otra está todo lo que se llama la voluntad, y en la otra las emociones, o la razón, las emociones y la voluntad. Eso es lo que está en el ser humano. Y decía, si me preguntas cómo evitar caer en la tentación, es no tomar esa tentación desde el apartamento de la emoción o de la voluntad, sino que primero hay que tratarlo desde el departamento de la razón, para evitar que llegue a lo que es los otros 2 departamentos. Eso es así. Uh-huh. Bien. A ver, aquí hay una pequeña corrección que quiero hacer. Ricardo escribió eubulia con B de vaca, no, se escribe con B de burro. Cinesis se escribe con S, no con SC. Gnome está bien escrito. Entonces es eubulia con B labial, cinesis con S y gnome, o eugnome. ¿Sí? Y una personita, cuando empezaba la sesión, por ahí de las 9, Julieta preguntó, es la primera vez que estoy aquí, todo el nombre del taller que me dice se dedica o se hablará de las virtudes. Bueno, no todas las sesiones se habla exclusivamente de virtudes, hay muchísimos temas. Pero como viste, Julieta, si tienes alguna duda, pues ya sabes de qué se trata, ¿no? Si andas por ahí, te estoy viendo, puedes encender tu micrófono, Julieta, y decirnos muchas gracias. ¿Qué te pareció la sesión? Sí, muchas gracias. Sí, pues tenía esa duda, es la primera vez que estoy.
y me ha encantado estar escuchando todos estos conceptos muy interesantes y la verdad me agrada porque pues es un taller, ¿no? Eso implica práctica, Sí. que generalmente pues no lo hace uno, ¿verdad? O sea, normalmente es teoría y luego se olvidan todos los conceptos, pero obviamente si se practican debemos de tener esa pues, continuidad, ¿no? Esa disciplina y se aprende más el hacer, ¿no? Que el escuchar, pero sí me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Uh-huh. Aquí Tania Cruz dice un comentario un poco chusco. Les pasó de noche hablando de las materias que dije, filosofía, psicología, teología, y luego abajo escribe, ya no estudian ni latín, ¿cierto? Ya ni el latín estudian. Bueno, mi papá estudió el equivalente a secundaria en un seminario conciliar, que era el Seminario Conciliar de Morelia, acá por 1900, 20, 25, él nació en 1910, y salió de la secundaria del seminario porque pues, le gustaban las muchachas y se quería casar, pero hablaba latín, con solo 3 años de secundaria el equivalente, y lo habló toda su vida y lo tradujo toda su vida. De hecho, muchas de sus obras publicadas son traducciones del latín, como esta que estamos viendo, este libro de Santo Tomás es traducción de mi padre. Imagínense lo que es que un laico, abogado, padre de familia, director de una gran empresa, sepa latín, más inglés, más francés, más italiano, más un maravilloso castellano. Es decir, la educación que todavía yo alcancé a recibir. Bueno, a mí ya no me tocó estudiar latín, a mí me tocó estudiar raíces grecolatinas en la secundaria y la prepa, pero es muy diferente estudiar raíces que estudiar la lengua. No, jamás puedo decir yo que aprendí latín, sería muy presumido decirlo, ¿no? Y muy falso además. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta por ahí? Estoy con todas las... ¿Alguna otra cosa que quieras añadir? No veo acá a Tania Cruz levantando la mano, Angélica y Lili Baglietto. A ver, primero Tania, por favor. Adelante, Tania. Aquí con respecto a lo que decía, que lo primero había que haber conocimiento, me quedé pensando, ¿no? Con respecto a mi formación, dije, pues el conocimiento es propiamente la verdad, ¿no? Y no es lo mismo a decir, es que me lo dijo mi mamá, o es que me lo dijo mi papá, porque me acuerdo que mi mamá le preguntaba algo y me decía, ahí está el diccionario. Le preguntaba algo y me decía, ahí están los libros. Y en fe, o sea, mi papá también me ha formado y me ha incitado a estar constantemente en formación, o sea, no porque ya lleve una catequesis infantil, una adolescente, una juvenil, una profesionista, o sea, se queda la catequesis y no es actualizada a los tiempos, ¿no? Pero sí es muy importante esa parte, porque no es lo mismo decir, está en el catecismo de la Iglesia Católica, tal numeral, o está en la Biblia en tal versículo, o está en el libro de San Agustín, o sea, un hecho tácito, o sea, un conocimiento tácito, esa es la verdad. Y entonces, eso mismo como papás da autoridad, porque si dices, mi papá, sí, ni sabe nada, o mi papá, me dice esto, pero no lo hace. Entonces, yo veo a mis papás, o sea, que lo conocen y lo practican. Entonces, creo que ese conocimiento los llevó a la práctica. Lleva a la práctica, y eso ayuda también a crear con hijos criterios, porque yo no recuerdo que mi papá me dijera, te veo aquí a las 2. Me preguntaba, ¿a qué horas vas a venir? Decía, pues a las 2, y yo ya estaba a las 2, o sea, yo ponía el horario, pero mi papá me enseñó esa libertad. Y me enseñó a poner estos principios en margen. Entonces, ya todo lo que he aprendido, digamos, en la vida, ya tiene un nombre. Entonces ya puedo decir, lo aprendí en la clase del doctor Abascal, que va de la mano de Aristóteles, que va de San Agustín. O sea, todo ya va fe y razón. Perfecto. Entonces, si es fe y una razón. práctica, fe y razón juntas nos llevan a la práctica de las virtudes. Entonces, Magnífico comentario. Considero importante poner eso en línea, porque sí,
veo muchos papás y creo que es muy importante esa parte de no nada más darles todo a los hijos digeridos, sino que incitarlos al conocimiento, incitarlos a que conozcan su fe, que conozcan de verdad, de ciencia y fe, o sea, que no están peleados, como lo que nos decían, si es verdad en ciencia, es verdad en fe. Correcto. Y si es verdad en fe, es verdad en ciencia. Magnífica síntesis, Tania, felicidades por eso. ¿Sí? Gracias, Doc. Eso era lo que quería comentar los y que están compartir. peleados son algunos científicos con algunos principios religiosos, pero no es la ciencia la que está peleada con la religión, ni la religión con la ciencia. Ambas, por caminos distintos, nos llevan a Dios. A tal grado que el mismo Albert Einstein dice, mucha ciencia acerca a Dios, poca ciencia nos aleja de Dios. Bien. Definitivamente sí. Como corolario a tu comentario. Bien, continuamos con Angélica Contreras y luego con Lili Baglietto. Adelante, Angélica, ¿qué nos quieres preguntar, comentar o lo que nos quieras decir? Sí, buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches a todos. Doctor, retomando la parte donde nos hablaba, que nos decía que una persona virtuosa es una persona llena de gozo. Sí. Son esas personas que vemos con serenidad, con alegría, que son muy positivas. ¿Qué tanto se puede relacionar con lo que dice el modernismo de buena vibra? Esa persona. La buena vibra es un término New Age que va completamente opuesto a nuestros principios. No hay tal cosa como buena vibra. Es una superstición. Es una creencia supersticiosa. No existe la buena vibra, ni la mala vibra. ¿Sí? Es más, Correcto. esto está demostrado en la psiquiatría moderna. Las personas más peligrosas del planeta son las más simpáticas. Se llaman Wow. psicópatas. ¿Sí? Los psicópatas practican la simpatía como no como una virtud, como una habilidad desarrollada al tope. A ellos se les aplica un dicho que tomo de una zarzuela española, que se llama Luisa Fernanda. Es una obra musical bellísima y en un momento dado una de las chicas, asediada por un psicópata, le dice así: el que mejor parece es porque finge más. ¿Sí? Traducción a lo que acabas de preguntar: él le lanza puras buenas vibras, pero ella está tan perspicazmente educada en la cinesis, el gnome y la eubulia, que dice: no, me alejo de él porque tanta simpatía, tanto encanto, tanto charming, tanto atractivo, me dan, diríamos en lenguaje posmoderno, mala vibra. Mala vibra. Correcto. Pero no se puede decir mala vibra, me da mala impresión, me causa desconfianza. Pero no porque haya una vibración, ¿sí? Eso es uno de los grandes mitos del posmodernismo. Sí, los átomos vibran, todo el universo vibra, pero no percibimos, el cerebro humano, el organismo humano no tiene receptores para percibir buenas vibras o malas vibras, de tal manera que cualquier persona que no sea perspicaz puede ser fácilmente engañada. Perfecto. Bien. Muy bien, doctor, me queda muy claro. Esto es Muchísimas gracias. lo que dice la ciencia, ¿sí? No lo que dice New Age, ni Madame Sassou, ni las chicas esas que andan por ahí aprendiendo yoga y barbaridad y media. Sí, lo que pasa es que soy maestra de secundaria, Sí. y la mayoría de los jóvenes es su lenguaje. Lo manejan completamente y yo les decía, ¿Sí? no, es gente positiva, no lo manejes buena vibra. Lo que Yo sí lo es relacionaba correcto, es el optimismo genera un tono muscular apropiado para captar las buenas cosas que puedan suceder o las buenas circunstancias que nos puedan favorecer para lograr objetivos. Pero eso no es mera buena vibra, se llama optimismo. ¿Sí? Optimismo. Y el Ajá. optimismo te da más tono muscular, más energía, más alegría, más perspicacia, ¿sí? O sea, más cinesis, ¿sí? Más gnome y mejor eubulia. El ser optimista es una virtud. Y el ser pesimista es un vicio. Y el vicio del pesimismo te lleva a dejar pasar las oportunidades
y al carecer de perspicacia y de firmeza, pues se te va todas las buenas cosas que puedes haber pescado con una actitud realista, optimista. No es que el optimista siempre esté pensando que le va a ir bien. No, no ese es el optimismo. El optimismo consiste en fijarse un objetivo y considerar que si uno hace su parte, Dios hará el resto. Confiar en la divina providencia. Confiar. Y cuando este plan que tú tienes no resulta, el optimista, ¿qué dice? Bueno, pues Dios no lo quiso, por algo bueno será. De algo me previno. De algo me previno. De algo que yo no alcanzo a ver, pero Dios sí. Porque si alguien conoce verdaderamente qué necesitamos y qué no nos hace falta, pues es la divina providencia, ¿no? Y esa es justamente una de las virtudes de la prudencia. Estar atentos a los signos que Dios nos está mandando constantemente para ir por un camino sí y por otro no. ¿Correcto? Correcto. Bien. Entonces las personas más pesimistas son las que pierden sus oportunidades. Exacto, las dejan ir, no las ven. ¿Sí? Y luego llegan al purgatorio, al infierno, y se quejan, le dicen a Dios, oye Dios, ¿y por qué nunca me diste la oportunidad? Exacto, Y culpan a entonces Dios les dice, mira, estabas casi ahogándote en una tempestad y te mandé un tronco para que te asieras de él. Ay Señor, es que yo estaba esperando una barca. Pues agárrate del tronco, ¿no? ¿Sí? Se quedan atrapados. Y luego yo estaba esperando un galán rubio, güero, de ojos azules, guapo, inteligente, rico, y pues nada más conocía puros piretitos, chaparros y pobres. Pues sí, pero dejaste ir a un hombre santo que te hubiera hecho muy dichosa y te hubiera llenado tu vida de alegría, de gozo, pero lo dejaste ir porque andabas buscando caprichosamente lo que a ti se te antojaba. ¿Sí? Por esa razón es tan importante este enfoque, ¿no? ¿Qué hace un optimista cuando tiene vientos contrarios? Se endereza las velas de su barco. ¿Y qué hace un pesimista cuando tiene vientos contrarios? Se enfurece y regresa al puerto, todo deprimido. Ay, no tuve vientos favorables de popa, ¿no? ¿Correcto? Sí. Pero para eso se requiere la virtud, el conjunto de virtudes que hoy acabamos de ver, no en detalle, el detalle comienza en la próxima sesión. Vamos a ver cómo la prudencia se divide a su vez en 8 virtudes secundarias, aparte de las 3 que ya dije, o incluyendo las 3 que ya dije, hay otras 5 que vamos a ver con mucho detalle. Bien, tenemos también la manita levantada de Lili Baglietto, adelante. Y luego de Adrián Ortega. Bien, Lili, te escucho. Oiga, profesor, que usted nos dijo que respecto a las 4 virtudes que acabamos de ver, que dijéramos a alguien que conociéramos o que supiéramos de él que habían practicado esas virtudes. Ajá. A mí se me ocurrió, pues, es algo que no es gente que conozco personalmente, pero de la prudencia a la Madre Teresa de Calcuta y a Gandhi. En la justicia, pues muchos personajes de la Biblia, como Abraham, Noé, San José, Simeón, el mismo Cristo. Sí. De fortaleza, el padre Maximiliano Kolbe. Uy, sí, Iturbide, es un dechado de fortaleza. Cortés, Iturbide sí. No se diga, por supuesto. ¿Sí? Cortés, el Cid Campeador. Magníficos ejemplos, Cortés y Hernán Campeador, sí. Y a Donald Trump. Bueno, y en la templanza. una acotación sobre Donald Trump. Digamos que Donald Trump en la acción de la fortaleza está cargadito a la derecha, tiende a exagerar, sin llegar al vicio, pero sí tiende a exagerar el grado de rudeza con el cual dice las cosas. Yo a él, si quisiera, pues le daría un curso de diplomacia, ¿no? Para que aprendiera el arte de modular sus acertos con el mismo vigor, con la misma firmeza que los hace, como cuando dijo, ningún mandatario norteamericano ha defendido la vida tanto como yo en la Casa Blanca. Totalmente cierto. Pero no tenía que gritarlo. Lo hubiera podido decir suavemente y hasta sonriendo.
Bueno, a él le faltó la prudencia. Le faltó tacto. Para muchas cosas buenas que él hizo, le faltó tacto y por eso se consiguió muchos enemigos gratis. ¿Sí? Claro. Sí, por esa razón Y luego le faltó la virtud moderadora de la prudencia, ¿sí? Así es. Que incluye el considerar cómo va a reaccionar el prójimo. Claro. ¿Bien? Y por último, la templanza, San Francisco de Asís, Sí, sería Isabel la perfecto, Católica sí. y muchos misioneros que estuvieron aquí. En México, Bueno, creando esa- México durante 300 creando. años, ¿sí? Haciendo este maravilloso país que hoy la masonería está consumiendo a pasos agigantados en ese Correcto. proyecto brutal de venezolanización en el que el peje y sus hordas nos tienen sumergidos. Lástima. Así es. Bien, tenemos Bueno. todavía a Roberto. Adelante, Robert. Rosas. Sí, pero es que Adrián Ortega levantó primero la mano. A ver, antes que Roberto, ¿quién había levantado la mano? Adrián. Adelante, Adrián. Gracias, Roberto. Nada más, me acordé ahorita con el comentario de René, de los tres lugares de las tres fases, una acotación de Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina. ¿Cómo se perjudica la virtud? Dice, ¿todo pensamiento malo es pecado? Pregunta. No todo pensamiento malo es pecado, solo cuando la reflexión de la mente se une con la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Correcto. La virtud se perjudica a través de la falta de control de los sentidos, de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. Exacto. Por lo tanto, sentir atracción por un portafolio lleno de dólares mal habidos, por una mujer ajena, sentir atracción por el poder, por la fama, los honores, los placeres, no es el pecado. ¿Cuál es el pecado? El consentir con ese sentimiento. El consentir inteligentemente, racionalmente, lúcidamente, con premeditación, alevosía y ventaja, ahí está el pecado. Ahí está incluso lo que llega a constituirse en un vicio que resultará muy difícil de erradicar. Bien. Y tendríamos un último participante en Roberto. Adelante, Roberto. Así, tiene que ver con el comentario de las vibras, que en esta ideología del posmodernismo se usa mucho el relativismo. Claro. Entonces, la verdad, como es el caso de las virtudes, la deforman a algo pasajero, a algo transitorio, ¿no? Y entonces luego tienen que recurrir a sofisticaciones en las virtudes para promover o para disfrazar otras ideas que ven. Por ejemplo, se está usando mucho la palabra resiliencia, la usan mucho en los programas. La palabra resiliencia es un disparate. ¿Sí? No existe en castellano la palabra resiliencia. Lo que tenemos que entender se llama fortaleza. Dentro de la fortaleza existe una virtud secundaria que se llama tenacidad, que se llama perseverancia, que se llama disciplina. Entonces, el concepto tendríamos que cambiarlo por la palabra tenacidad. ¿Sí? El verdadero concepto castellano, latino, grecolatino es la palabra tenacidad, que viene de tenazas, donde aprietas no suelta, ¿sí? Sobre todo cierto tipo de tenazas, ¿no? Y una palabra más elegante, la perseverancia, ¿no? De hecho, la santidad consiste en la perseverancia tenaz de la práctica de las virtudes cristianas en grado heroico. Entonces, reducir todo este bellísimo concepto a un anglicismo o a un neologismo que no nos dice nada, resiliencia, pues resulta un disparate. Por esa razón no hemos introducido en nuestro taller esa palabra. Pero sí vamos a introducir las que acabo de decir en forma muy detallada, sobre todo para que podamos practicarlas. La tenacidad, la perseverancia, la disciplina,
la constancia, ¿sí? Son conceptos que realmente nos explican lo que procede y conviene hacer en los términos de todo lo que hoy hemos planteado. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Con esto damos por terminada nuestra sesión y podríamos coronarla con el nombre de uno de mis 2 libros de texto en el cual nos estamos fundamentando para proporcionar este taller, aparte del libro de Santo Tomás. Pues yo he desarrollado por cuenta propia, desde luego basándome en este santo y en otra multitud de autores, tal vez no tan brillantes, no tan profundos y tan geniales como él, pero extremadamente valiosos, que se llama Solo la persona virtuosa es feliz. Y nos vamos a enfocar en una de esas, en la parte final del tema, nos vamos a enfocar a qué sucede en el planeta, qué sucede en México, pero sobre todo, qué sucede en tu hogar cuando buscas la felicidad, la alegría, el gozo, hablando de manera más adecuada, el gozo y la alegría, la plenitud, la euforia, cuando buscas el gozo al que se refiere Santo Tomás, en antivalores o en cosas materiales que no son virtudes. ¿Qué sucede? Se llaman los azotes del tercer milenio cuando los vemos desde un punto de vista social, y se llama hogar disfuncional o desbaratado cuando esa carencia la sufrimos en el hogar. Podemos decir entonces que un hogar capaz de ser funcional, estable y permanente necesariamente no se basa en un sentimiento. Se basa en la virtud suprema de todas, como ya lo dije, en el amor, que en lenguaje aquinatense se llama caridad. Y en lenguaje popular lo vamos a conocer con el nombre de amor, y que será la parte final de nuestro ciclo dedicado a las virtudes, pero no de las cardinales, sino de las teologales o superiores. Sin la virtud suprema de la caridad no puede haber un hogar estable, íntegro y creador de personas verdaderamente virtuosas que alcancen el gozo en esta tierra y la gloria eterna en la otra. Pues muchísimas gracias a todos y con eso terminamos nuestra exposición de hoy. Muchísimas gracias.